Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Moa. Hoy hablamos del idioma, hoy hablamos del euskera. ¿Puede ser este idioma navarro una lengua para la convivencia en nuestra comunidad foral? Se lo vamos a preguntar enseguida al profesor de la Universidad del País Vasco y exparlamentario regionalista Iñaki Iriarte. Un idioma que muchas veces ha supuesto arma arrojadiza entre unos y otros políticos, pero se logrará articular una convivencia mejor también en torno al idioma. Enseguida lo vemos y también veremos otras imágenes que nos llevarán al sur de Navarra, pero por otros motivos. Veremos con detalle las Bardenas Reales de Navarra, ya saben, un paisaje lunar sin duda alguna visitado por miles de turistas todos los años y que tiene mucho que contar. Hasta allí se ha desplazado un equipo de Navarra Televisión. Comenzamos. Iñaki Iriarte nos acompaña hoy. Ayer ofrecía en el Colegio La Raona una conferencia sobre el euskera y convivencia. Iñaki Iriarte, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Gracias por estar con nosotros, Gabón. Muchas gracias a vosotros. ¿Por qué se utiliza el euskera como arma arrojadiza? El euskera se utiliza como arma arrojadiza en relación a la expansión del nacionalismo vasco. Es cierto que, de alguna manera, reprocharle al nacionalismo vasco que haya utilizado políticamente el euskera es un poco como reprocharle a un peral que de peras, digamos que forma parte del discurso. Ahora bien, en una comunidad como Navarra, donde el euskera es minoritario desde hace mucho tiempo, el hecho de haber articulado todo un discurso político en torno a la recuperación de la lengua o a la creación de un territorio tomando como eje el idioma, pues creo que inevitablemente trae problemas y trae tensiones. Entonces, ¿cómo llegar a consensos en materia de euskera? Porque hemos visto, por ejemplo, a lo largo de toda esta legislatura, bueno, pues grupos a favor y en contra, por ejemplo, de la valoración de esta lengua en las oposiciones. ¿Cómo llegar a consensos, por ejemplo, a la hora de acceder a un empleo público? Creo que lo principal es una reflexión profunda acerca del lugar del euskera en Navarra. Y en primer lugar, asumir que no hay solución arqueológica. Quiero decir que ningún documento del pasado, ninguna estela, ninguna piedra descubierta nos va a decir en qué lengua tenemos que hablar. Y a partir de ahí, comprender que los derechos lingüísticos no se pueden convertir en pesados deberes lingüísticos para una gran mayoría. ¿La oficialidad del euskera podría ser una solución o una solución no acorde o acorde con, con la situación demográfica en nuestra comunidad? Depende qué se quiera hacer con la cooficialidad del euskera. En Cataluña el aranés es oficial en todo el territorio, pero sin embargo de ahí no se derivan muchas cosas. Claro, hacer oficial la lengua en una comunidad como Navarra, donde conviven zonas en las que el euskera es hablado por el 90% de la población del municipio, con otras donde es desconocido, es muy complicado. Lo esencial es lo que creo que he dicho antes, que los derechos lingüísticos no pueden convertirse en deberes lingüísticos para una mayoría. Por ejemplo, se dice en muchas ocasiones, ¿no? En la Ribera no se habla mucho euskera porque tiene que haber plazas, un número de plazas determinado con personas euskoparlantes. Se mira mucho a la Ribera con todo este discurso lingüístico, ¿no? Se mira a la Ribera, pero no solo a la Ribera. Hay que ver que la zona no vascófona es una zona muy amplia. La creación de zonas fue muy contestada en su momento. Hay que mirar los datos sociolingüísticos de 1986 para ver que en la zona no vascófona más del 98% de la población no hablaba euskera. Volviendo al tema de la cooficialidad, antes he olvidado una cosa que creo que es importante. Si miramos al País Vasco, en Bilbao, por ejemplo, el euskera es cooficial desde hace muchísimas décadas. La educación ha sido en euskera, se ha conseguido que en teoría el número de euskaldunes sea mayor que el de euskaldunes y sin embargo el uso es menor que en Pamplona.
Esto nos pone sobre la pista de que la oficialidad no basta para salvar un idioma. ¿No basta entonces? Entonces es necesario más, es necesario fortalecer la comunidad de vascoparlantes. ¿Cómo se fortalece la comunidad de vascoparlantes? Desde luego no tratando de metérselo a quien no lo quiere. Tenemos que asumir que vivimos en una sociedad plural, una sociedad abierta. El amor al euskera forma parte de lo que yo siento, pero entiendo que no se puede convertir en algo obligatorio. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a fortalecer el euskera desde dentro. Vamos a conseguir aumentar las capacidades lectoras, escritoras, a la hora de hablar de los euskaldunes. A veces parece que una parte del arco parlamentario rechaza el idioma, otra parte lo defiende a ultranza, y ahí entra el juego político. ¿Y quién gana y quién pierde? Y yo creo que pierde Navarra como comunidad, como sociedad, porque creo que estamos entrando en una dirección muy peligrosa, que es la de convertirnos, un amigo dice, en tutsis y en hutus, no sé si tanto, pero en dos comunidades lingüísticas enfrentadas, y creo que eso es muy peligroso. Creo que enrarece mucho el clima político y creo que a la larga se puede convertir en algo que incluso condicione nuestro futuro económico. Para esto es para mí necesario asumir que Navarra es plural y que es una sociedad mayor de edad y que no puede entenderse que hay que normalizar al 87% de la población. Es normal, o sea, no sobran euskaldunes, pero digamos que el 87% de la población que no sabe euskera, que no ha querido aprender euskera, no tiene un defecto que subsanar. ¿Se deben valorar más los idiomas extranjeros que nuestra lengua? La lengua es la lengua hablada por la comunidad, quiero decir, para el 87% de los navarros no le puedes decir que el euskera es su lengua, en un sentido metafísico, bueno, es su lengua. ¿Deben valorarse más los idiomas extranjeros? Depende de qué queramos construir, depende de qué queramos valorar. Hay que entrar, así creo que en general no se puede dar una respuesta a esa pregunta. Hay que entrar en las plazas y ver qué necesidades incluyen esas plazas. Pero en general responder a eso me parece difícil. ¿Cómo ven la situación del euskera actualmente en Navarra? ¿Mejor? ¿Peor que nunca? Creo que hay datos muy preocupantes. Por un lado, se ha conseguido aumentar desde los años 80 el número de vascoparlantes en unos 3 puntos, sobre todo en la zona mixta y en la zona no vascófona. Ahora bien, en la zona vascoparlante, que es la zona más importante porque es donde realmente se puede vivir en euskera, el número de vascoparlantes de origen ha caído 30 puntos en unos 25 años. Eso significa que hay muchos menos euskaldunes de origen, mucha menos gente que utiliza el euskera en sus familias. No es porque quiera recluir al euskera en el ámbito del hogar, pero es donde se consigue asegurar el futuro del idioma. Hay quien dice, Iñaki, que prefiero un médico, buen médico, que un médico que sepa euskera. ¿Y quién dice, prefiero un buen médico que sepa euskera? Como antes he dicho, hay que asumir que la sociedad es mayor de edad y hay que asumir al mismo tiempo que es una sociedad plural y que tiene que haber gente que efectivamente prefiera el médico que sabe euskera y hay gente que prefiera el médico aunque no sepa euskera. Vamos a ir al Parlamento y vamos a escuchar a la consejera ex portavoz del Gobierno y consejera de Relaciones Ciudadanas actualmente, Ana Ollo, en una conversación, podríamos decir, o en un diálogo precisamente con usted, ¿no, Iñaki? Vamos a recuperar esas imágenes y esas palabras de uno de los plenos del Parlamento. Como saben, Iñaki Iriarte fue parlamentario de Unión del Pueblo Navarro durante esta legislatura hasta el junio pasado, que por motivos personales dejó la actividad política y se centró en la actividad académica. Recuperamos esas palabras. Y es una política lingüística que está basada en la transversalidad, que incide en todas las políticas públicas, en ser progresiva y adaptada a la realidad sociolingüística de Navarra. Normalización del euskera no es como prometió su portavoz, que si llegan al Gobierno van a tirar todas las políticas de fomento de esta lengua a la basura. La normalización implica que hay que tener en cuenta unos recursos conforme a la presencia porcentual de cada lengua en el ámbito laboral, etc. ¿Qué le suponen estas palabras? ¿La recuerda? ¿El momento? Sí recuerdo el momento. Creo que fue en relación a una pregunta acerca de qué significaba normalización. Es un poco lo anterior. Creo que citaba un programa de Euskal Herria Bildu de las elecciones de 2012 en las que se decía que normalizar significaba que el euskera llegara a ser lengua mayoritaria y prioritaria de la gente. Yo entiendo que la realidad cultural de cualquier país es la que es. Comprendo que si los hablantes de una lengua están discriminados, eso es una injusticia, pero el hecho de que una lengua se hable más que otra
no puede ser considerado un mal en sí mismo. ¿Y quién está más discriminado en Navarra, en este sentido? Pues depende, porque lo cierto es que la comunidad castellano parlante no ve que la enseñanza en su lengua sea promovida. A la hora de recibir subvenciones a los medios de comunicación se exige el euskera como requisito. El Gobierno de Navarra también en el primer plan lingüístico habló de incluir criterios lingüísticos en euskera para recibir ayudas empresariales. En cualquier país en el que dijeras que tan solo se promueve el modelo lingüístico de una comunidad, como si los otros modelos lingüísticos tuvieran peores resultados en el PAI, formaran peor a la gente, tuvieran peor profesionales, pues dirían que esa es la que está siendo discriminada. Puntualmente, comprendo que hay euskaldunes que a la hora de acceder a la administración, no recurrir a la administración o usarla, pues se encuentran con que su lengua, en la medida que es minoritaria, pues no pueden ser atendidos en ella. La presidenta Uxue Barkos dijo que intentar hacer ver que el euskera es una amenaza dice muy poco de la talla política de algunos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿quién pretende hacer ver que el euskera es una amenaza? ¿Le ha traído problemas saber euskera, ser euskaldun y hablar en euskera en el Parlamento de Navarra? No, al contrario, no. Pero sí que se destacó su perfil euskaldun, ¿no?, cuando entró en política. No es habitual porque, por desgracia, el mundo de la cultura vasca lleva décadas siendo camino a una homogenización ideológica, ¿no?, siendo cada vez más homogéneo. Y eso creo que es también uno de los grandes males que puede afectar al futuro de la lengua. La homogenización nos traerá consigo, en un momento dado y en la medida que la sociedad es pendular, un abandono del interés por el euskera. ¿Es una lengua de paz? Todas las lenguas son lenguas de paz, supongo. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones de Iñaki Iriarte en torno al euskera, reposadas, serenas. Quizá falta un poco de serenidad en el diálogo político a la hora de hablar o de normalizar el uso y el apoyo o no a esta lengua. Creo que falta muchísima serenidad y que es necesario un debate tranquilo, un debate sereno, sosegado, sin poner las vísceras encima de la mesa, porque nos jugamos la convivencia. Nos jugamos la convivencia y es el bien más preciado que tenemos como sociedad. Iñaki Iriarte, gracias por venir a la Muga. Gracias. Hasta pronto. Eskerrik asko. Soy. Bueno, abrimos así nuestro programa de hoy con la presencia de Iñaki Iriarte en nuestro programa, con el euskera, una lengua que ama y que por supuesto domina. Bueno, nosotros seguimos adelante y lo vamos a hacer ahora con nuestro reportaje de la semana y en este caso con el escritor Eugenio Lecumberri. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Bueno, pues claro, siempre tiene algo autobiográfico, ¿verdad? Y aunque el epicentro es Villava, el epicentro de la novela es Villava, no solo habla de Villava, sino que es una novela que abarca otros temas mucho más generales. Es un poco la excusa, el hablar de Villava, que es un poco lo que conozco yo. Y el objetivo también era dar a conocer una serie de personajes relevantes de Villava, de la historia reciente. Hay varios personajes y ni yo mismo conocía, que yo soy de Villava, y siempre chuleamos un poco los de Villava, ¿no? Y entonces ese ha sido un poco el pretexto para hacer la novela. El lector, cuando empieza a leer, se da cuenta de que hay un poco de delirio. Es una novela de ficción, pero que tiene la trama realmente, la mayoría es realidad. Y entonces luego, el título del libro de Vestagira, Vestagira es un edificio que lo crearon una agrupación de burgueses. A la cabeza estaba Serapio Bici. Estos vivían en Pamplona, entonces Pamplona estaba amurallada y no tenían en dónde pasar el ocio, diríamos del fin de semana, en 1912. Entonces hicieron un edificio allá que está en Villava, a la entrada de Villava, y hicieron un casino-restaurante. Este casino-restaurante duró solamente 2 años, porque a los 2 años, entre los bailes, las fiestas, una sociedad muy conservadora, y entre el cura y el alcalde, pues parece que cerraron el garito y los propietarios tuvieron que intentar venderlo y lo vendieron a los dominicos.
Por eso es un edificio que tiene mucha historia en Villaba. Los dominicos lo compran en 1914-15, me suena ahora, y el edificio ha servido para muchas cosas. Lo compraron los dominicos para hacer escuelas que hacían, donde llevaban a alumnos que luego se iban de misioneros a Perú, tal y cual. Y luego pues ha sido también una icastola, ahora es un centro donde cogen a las personas mayores, a los dominicos, ha sido una especie de hospital y tal. O sea que tiene una historia muy significativa, solamente en apenas 100 años que lleva ese edificio. Hombre, Villaba, porque es un sitio donde yo lo conozco, entonces claro, el autor yo creo que tiene que hablar un poco de lo que conoce, porque le saca más jugo a la literatura, ¿no? A los hechos, a los datos. Eso es lo primero. Luego, porque el nombre, por ejemplo, de Íñigo Evarista es una provocación que hago yo como autor, porque claro, en la línea política que se habla del libro es una provocación porque habla de Navarra como un estado independiente. Ahora que vienen las elecciones y tal, pues habla como que Navarra es un estado independiente y todo va un poco ligado y así se busca un poco la trama. Cuando el rey Juan Carlos I se da cuenta de que tiene que abdicar, la Casa Real Española llama al gobierno de Navarra y le dice, oye, vamos a hacer un inventario de las propiedades de la monarquía, de la Casa Real, en Navarra. Entonces el gobierno de Navarra abre una investigación paralela, no oficial, y el gobierno de Navarra sabe que hay una propiedad de la Casa Real Española en Villaba. Y contrata al protagonista del idioma Mestagina. Esta novela me ha costado 4 años, porque de la idea inicial luego tienes que ir desarrollando, y entonces me ha costado, ya te digo, 4 años desarrollarla. Es una novela, como te decía, que tiene muchos datos históricos, y aunque es una novela de ficción, la mayoría de hechos son reales. Por eso es un poco curioso, y la gente que lo ha leído ya en Villaba, pues claro, nota y se ha dado cuenta de la realidad de los temas, pero no solo en Villaba, sino en Pamplona y en Navarra, pues está funcionando muy bien porque hay muchos datos históricos, aunque tampoco sea una novela histórica. Entonces el juego entre ficción y realidad le da un bagaje muy interesante, y yo creo que es una novela original, que ha calado bien, y que para ser un novel como yo, pues oye, estamos contentos. También tengo que agradecer a la editorial Ediciones Eunate, que ha apostado y apuesta por autores nobles que no tenemos experiencia y que poco a poco pues nos vamos haciendo un hueco. Pues es una novela que combina muy bien la realidad y la ficción. Eso le da una credibilidad y aporta una serie de datos que es enriquecedora para cualquiera, no solo de Villaba, sino cualquier navarro o fuera de Navarra, porque hay personajes muy interesantes que no los he citado. Hay, por ejemplo, el padre Domingo Iturgaiz, que es un dominico, es un artista internacionalmente reconocido y que aquí apenas habla de él. Serapio Uici es un empresario, fue un empresario muy importante, que ese sí que es más reconocido. Y también están otros personajes, por ejemplo, Rafael Sánchez Guerra fue un republicano que se fue a París y murió en Mestagina. Es decir, hay una combinación de personajes históricos que le dan una realidad y un atractivo muy interesante. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Bueno, seguimos adelante. Ya les decíamos al principio del programa que hoy también vamos a visitar el sur de nuestra comunidad. Nos apetece viajar por Bardenas y sobre todo conocer todo su entorno, su fauna y su flora. Vamos hasta allí con ayuda de nuestro compañero Borja Lezaun. La semana pasada se celebraban en las Bardenas Reales las jornadas técnicas y divulgativas de la Reserva de la Biosfera. Las ponencias del viernes se celebraban dentro del cuartel militar del polígono de Tiro, donde se presentaban estudios referentes a especies animales y vegetales dentro del propio polígono. Los resultados de los mencionados estudios no dejaban de ser sorprendentes. Tenemos dentro un polígono de tiro que no hay que perderlo de vista, un polígono de tiro aire-suelo, esa es la función principal. Pero dentro de los límites del polígono de tiro, pues el que no haya tenido lugar la acción del hombre durante muchos años, pues esto ha determinado
que se desarrolle una serie de fauna, de flora, que en otras partes de fuera del polígono, de las Bardenas reales, no existen. Y la investigación que he desarrollado en mi tesis doctoral, que se centra en un estudio de carácter geográfico, básicamente nuestras hipótesis de partida serán ver el papel que tenía la propiedad militar en la conservación de la naturaleza. Es decir, ver si dentro de las propiedades militares realmente tenemos una mejor conservación debidas a la propiedad y al uso militar. Y una de las principales conclusiones que hemos sacado es que, en efecto, gracias a que no hay otro tipo de uso, solamente el militar, sí que se produce una mayor conservación de la naturaleza. No solamente es que tenemos una gran extensión de espacios naturales, sino que tienen un nivel de conservación superlativo. Hoy precisamente están teniendo lugar unas conferencias en las que se está divulgando los estudios que se han realizado dentro del polígono en relación con una biodiversidad y un micro ecosistema que se desarrolla precisamente por las características intrínsecas del que no haya entrado ni haya sido afectado por la mano del hombre durante más de 65 años. En concreto, la alondra Dupont y la lagartija cenicienta. Bueno, precisamente eso es una muestra, ¿no?, de que en realidad dentro del polígono las especies encuentran un entorno más favorable para desarrollarse que fuera. El hombre es más peligroso fuera del polígono que dentro del polígono de tiro. También hay que destacar que hay una mucha heterogeneidad, ¿no? Tenemos más de 130.000 hectáreas de propiedad militar en toda España, de carácter rústico, que podríamos decir de carácter natural, casi 400 propiedades, y cada una de ellas es un mundo. Son realmente muy heterogéneas, entonces cuando hablamos de estas conclusiones tenemos que perfilarlas caso a caso, ¿no? El hecho simplemente de establecer un cartel poniendo zona militar, prohibido el paso, pues eso ha preservado una serie de parajes naturales que de otra forma pues posiblemente pues no tendrían el carácter que tienen actualmente. Nosotros nos preocupamos, como dije en mi intervención anteriormente, durante estas jornadas que se están llevando aquí, nos preocupamos del medio ambiente, en la medida de nuestras posibilidades, sin perder de vista nunca que esto es un polígono de tiro. Periódicamente llevamos a cabo una recogida y una limpieza del material que cae dentro del polígono, semanalmente. Y una vez al año, durante un mes, se para la actividad completamente y todo el personal de la unidad lleva a cabo una limpieza exhaustiva y una recogida de todos los restos del material, teniendo en cuenta que el 95% de la munición que se utiliza es una munición inerte. Es un trozo de hierro que tira el avión, cae y es el que recogemos. No se suele utilizar habitualmente munición real. Lo que se tira, digamos, es munición inerte. Básicamente, pues un ladrillo, vamos a llamarlo así, ¿no? Es un trozo de hormigón o de hierro en el caso de algunas bombas. O sea que la mayoría de las veces no afecta tanto porque no son realmente grandes explosiones. Pero lo principal también es que la zona de caída de proyectiles es una zona muy reducida. Aunque las dimensiones del polígono tienen que tener unas zonas de seguridad, por supuesto. Las dimensiones del polígono son unos 8,5 kilómetros de largo por 3 y algo de ancho. Pero las zonas de caída de la munición son zonas muy concretas. No dispersamos y el ejercicio de tiro no se realiza en cualquier parte del polígono. En relación con esto, cuando se utiliza munición real, también se hace lo mismo. Hay una zona muy delimitada del polígono donde se realiza el tiro con munición real. La mayor extensión del polígono es la zona de protección que tenemos que poner alrededor de esa zona de caída de proyectiles, en las cuales no puede entrar el ser humano en general o no puede tener actividades. Y esa zona de protección es muy grande, muchísimo más grande que la zona de caída de proyectiles. Hay varias investigaciones desde el mundo de la biología y de la ecología que están estudiando especies que tienen una población más fuerte, más persistente dentro de la propiedad militar, debido principalmente a que fuera de la propiedad militar, en el caso concreto de Bardenas, hay ecosistemas que han sido ocupados por los cultivos agrícolas, que es algo, bueno, pues algo comprensible que ha pasado en todo el estado. Eso hace que ciertos hábitats se hayan reducido su calidad y que las especies estén buscando los hábitats que han quedado en reductos como la propiedad militar, donde no ha llegado el cultivo agrícola o la expansión del suelo urbano, por ejemplo. Cuidamos el medio ambiente, nos preocupamos. Ha sido promulgada por el Ejército del Aire y por el Estado Mayor una política medioambiental y nuestro jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire firmó una instrucción general de protección del medio ambiente. Cumplimos la ISO 14001 medioambiental.
Y ahora sí les decimos adiós y gracias, como siempre, y lo hacemos con una frase para terminar el programa de hoy. Volveremos mañana con nuevas historias, con nuevos invitados, que espero sean de su agrado, ya saben, siempre a la misma hora. Nos vemos muy pronto. Adiós. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.